mujer, los ojos del mundo estuvieron en Jerusalén esta semana, sobre todo después de la decisión que tomó el presidente Donald Trump, se lo recordamos, de reconocer a la ciudad Jerusalén como la capital de Israel. Pero ¿por qué Jerusalén es tan disputada? ¿Cómo entender este conflicto que existe en Medio Oriente? Para explicarnos este tema, hoy nos acompaña en el estudio Enrique Schmelly, quien es director del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Bienvenido, muchas gracias. También le agradecemos vía Skype y que nos acompaña la periodista Dori Lustron. Muchas gracias por esta oportunidad, bienvenida, buenos días. Buenos días, buenas tardes para mí desde Beersheba, la capital del Negev. Muchísimas gracias, pues bienvenidos ambos a este espacio. Muchas Cuéntenos gracias. Un poquito del contexto en el que llegamos a este momento, la tensión precisamente que hay en Jerusalén, independientemente de esta decisión de Trump. Bueno, si nos remontamos específicamente a la historia ya del Jerusalén moderno y del Estado judío contemporáneo, tendríamos que empezar hablando evidentemente del año 1948, en el 47, un año antes, cuando se determina la partición del Estado en dos estados, un Estado árabe, un Estado judío, que lamentablemente no se lleva a cabo. Los estados árabes, como sabemos históricamente, atacan al naciente estado judío, al Estado de Israel, y los territorios de los palestinos terminan en manos de Jordania y de Egipto. En el caso de Jerusalén termina dividida, la parte occidental en manos de Israel y la parte oriental, incluyendo la ciudad antigua de Jerusalén, en manos de los jordanos. Y esta es la situación que permanece hasta 1967, la Guerra de los 6 días, cuando Israel recupera el resto de Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén, incluyendo la ciudad antigua. Y bueno, es precisamente el momento en el que comienza este conflicto. La idea fundamentalmente es la que remonta a la Ley de Jerusalén de 1980, cuando el Parlamento israelí decide que o determina que Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel, y es entonces cuando los países del mundo deciden retirar sus embajadas, los países que tienen relaciones, hacia Tel Aviv. Efectivamente, y bueno, este fue un proceso que se intensificó particularmente después de 1988. En 2006, Dori, dejó de haber embajadas o representaciones diplomáticas allá en Israel. ¿Cómo cambia o justamente cómo es que esta situación internacional se afecta, particularmente pensando en el derecho internacional y la diplomacia luego de esta decisión? Mira, el problema de Jerusalén siempre pensamos que era lo más difícil para solucionar en un tratado de paz. Jerusalén es la ciudad nombrada 620 veces en la Biblia. Es a partir de 1967, cuando los judíos recuperamos Jerusalén, que esta gente están ansiosa por obtener Jerusalén. Yo digo que es un problema de honor. Honor porque sacarle Jerusalén a los judíos es... Parece que estamos teniendo Ahora, tengamos presente. Quiero corregirte algo. Por favor. Justamente ahora en este momento estoy publicando un artículo que dice que, una noticia de último momento, Jerusalén no está en llamas. Jerusalén está tensa, pero no está en llamas. No ha habido tantos heridos, no sé de dónde sacaron la información. Es más, Jerusalén está lleno de periodistas. Jerusalén no se puede caminar en Jerusalén por los periodistas, se calcula que ha habido muy pocas refriegas, muy pocas escaramuzas con los palestinos, porque en general esta gente no quiere ya los piedras como antes. En este momento la gente quiere en paz a sus líderes corruptos, no lo quiere a Mahmoud Abbas. El problema con ellos es que trabajan muy bien con los israelíes y esta gente quiere trabajo, no quiere pelear. Entonces llaman a una intifada y la gente no va a la intifada. Son unos pocos que están manejados por Hamas, y resulta que ahora estamos leyendo en los diarios israelíes de que no hay tanta digamos, barullo, no hay tanto involucramiento, porque la gente no ha salido como antes. Y hay que tener en cuenta algo más. Este no es un problema religioso, porque cuando a los musulmanes le dicen van a sacarnos al Aqsa, ahí
actúan. Pero cuando les dicen Trump decide que la embajada, según Estados Unidos, va a estar en Jerusalén, y Trump decide que Jerusalén, no lo decide, Trump dice que la embajada de Estados Unidos va a estar en Israel, bueno, es un hecho político, no les interesa tanto. Mientras tanto, Al-Aqsa sigue con su status quo, nadie se la va a sacar. Israel cuida mucho todos los lugares santos de todas las religiones. En Israel conviven musulmanes. No hay problema. La ciudad sí está tensa por toda esta movida que ha pasado y que creo que ni nosotros esperábamos esto. Sí, Trump lo dijo en su campaña política. Totalmente sorpresivo, Dori, y permite que continuemos preguntándole a Enrique, justamente, es una tierra sagrada para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam. ¿Cómo lograr la conciliación? ¿Es posible, a pesar de todos estos altibajos y estas sorpresas que pudieran darse en el terreno de la pacificación o del entendimiento político, Enrique? Mira, es difícil. Cualquiera que te diga que hay una solución fácil al conflicto en Medio Oriente o concretamente al problema de Jerusalén está mintiendo. No hay una solución fácil al conflicto. Lo que sí te diría es que Jerusalén es uno de esos aspectos que Israel no presenta en las negociaciones como moneda de cambio. En otras palabras, cuando los palestinos se sientan a la negociación o tendrían que estar conscientes cuando menos que hay algunos aspectos que no pueden rebasar. Uno de ellos es el tema de Jerusalén. Jerusalén y los refugiados, diría yo, que son los dos temas más controversiales. Por otra parte, por supuesto, Israel debe también hacer concesiones, los territorios en disputa, etcétera. El tema de Jerusalén es complicado, efectivamente. Me parece que hoy en día, como bien decía Dori, conviven afortunadamente las tres religiones pacíficamente, pueden acceder a sus sitios sagrados, a sus sitios santos. Dudo también que tenga una connotación del todo religiosa. Creo también que es un asunto político mal entendido, además, porque Donald Trump no decide cuál es la capital de Israel. Ningún país decide cuál es la capital de otro. Lo decide el Estado de Israel, lo decide en 1948 y ha permanecido como la capital del país. ¿Qué significa que sea la capital? Que básicamente el gobierno central del Estado de Israel está en Jerusalén, ahí está el Parlamento, ahí viven su primer ministro, su presidente, todos sus ministerios, la Suprema Corte de Justicia. Es la capital de Israel, no hay ninguna duda. Lo que hace Trump no es declarar cuál es la capital, es reconocerla. Estados Unidos reconoce, y tampoco es él quien lo hace, debo decir, es importante esto. Trump lo que hace es ratificar una decisión legislativa. En 1995 el Congreso estadounidense ya había determinado que Estados Unidos no tenía por qué decidir cuál era la capital de Israel y por lo tanto reconocía Jerusalén y ponía como límite el año 1999 para trasladar la capital. No lo hicieron, ninguno de los presidentes desde entonces de Estados Unidos ratificó esa decisión hasta ahora que lo hace Donald Trump. Pero además en junio pasado volvió tanto los representantes como los senadores estadounidenses por unanimidad a decidir que efectivamente la capital es Jerusalén y que lo reconocían. Donald Trump lo que está haciendo es finalmente ratificar una decisión legislativa y sobre la que hay que preguntarse no si es bueno o malo, sino si es oportuno o no lo es. Hay, la verdad, serias dudas acerca de si fue oportuno en este momento precisamente, considerando que no es otra cosa que encender también hay que una decirlo, mecha. había sido una promesa de campaña republicana desde la época de Bush, ¿no? Varios pues aspirantes a la presidencia lo habían dicho ya que iban a tener este reconocimiento, todos, prácticamente los republicanos, ¿no? Por sí. lo menos. Hay un tema que, como bien dicen ustedes, es un poco político, es la presencia de el yerno de Donald Trump, ¿no? De Kushner. ¿Qué tanto, ahora que mencionas justo el contexto, qué tanto pudo haber afectado? Y Dori, también te pregunto, tú que estás por allá, entiendo que hay paz en Jerusalén, porque además haya habido un manejo de relaciones exteriores de todos los países maravilloso. Sin embargo, en los países de alrededor, en Líbano, en Turquía, en los países sobre todo árabes, está un poquito más tenso, si no me equivoco. ¿Puedo decirte algo? Por favor, sí, claro. Salió en toda la prensa. Arabia Saudita en este momento tiene relaciones clandestinas con Israel, tiene una oficina de representación en el Golfo. Arabia Saudita está pasando un momento muy difícil porque pensamos que va a ir a la guerra con Irán. Entonces el príncipe heredero, que en cualquier momento va a abdicar el rey Salman y va a quedar el príncipe heredero, quiere un acercamiento muy grande con Estados Unidos y con Israel. Israel tiene la tecnología que él necesita. Pero Obama se
príncipe de Arabia Saudita llamó a Abu Mazen, o Abbas, y le dio una serie de ítems que él quería el plan de paz, porque algo, aunque no lo crean, estaba reclamándole a Abbas todo lo que nosotros pedimos, o sea, no reconocimiento de Jerusalén como ciudad capital, Israel como Estado judío, no vuelta de los refugiados, porque la vuelta de los refugiados sería un suicidio para Israel como Estado judío. Y entonces Abbas se fue muy enojado de Arabia Saudita. Para que esto suceda, porque los suníes están queriendo hacer la paz con Israel, no tienen nada contra Israel. O sea, los suníes son Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Bahrein, Omán, y todos, aparte hay otro problema muy serio. El problema de Irán, no lo tocan, es muy importante, porque si Irán cierra los barcos petroleros para el exterior, digamos, para luego pasar por el canal de Suez. Y eso es lo que pretende Irán. Irán pretende la hegemonía de todo el Medio Oriente. Y en realidad es el porcentaje mínimo de musulmanes los iraníes, porque la gran mayoría de iraníes son sunitas. Entonces ahí se produce los dos sectores, sunitas y chiitas, que los tenemos a los chiitas en el norte con Hezbollah, y con Siria, y con Irak, e Irán. Irán quiere hacer toda la media luna para la salida del Mediterráneo, y Israel no lo va a permitir, porque no podemos tener a los iraníes cerca de nuestras fronteras. Ellos han dicho que nos quieren borrar del mapa. Pues ahí está, Esa Dori. es la cuestión. Gracias, Dori. Parte de la previsión o la expectativa que podría generar el mundo musulmán hacia esta reacción. Enrique, de verdad te agradecemos también el que nos hayas acompañado para entender esta compleja, muy compleja realidad. Claro. Gracias de verdad. Y yo me quedo con lo que dijo, que es sumamente importante. A ver, Donald Trump no decide cuál es la capital, ¿no? Este es únicamente un anuncio. La paz en esta región, independientemente de quién tenga la razón, pues dependerá justamente de las negociaciones allá, no de este lado del mundo. Muchas gracias. Al contrario, habrá que estar pendiente, ¿no? También de los movimientos geopolíticos y del entendimiento que pueda darse de las relaciones internacionales, de los acuerdos internacionales a partir de esto. Muchas gracias. Al contrario, Gracias. Gracias a ustedes, y no se asusten tanto, porque no está tan mal. Han reaccionado mucho más tranquilos de lo que pensábamos. Dori, pues muchas gracias también por tu reporte directo desde allá, además, qué valioso. Que tengas buen día. Bueno, buenos días.